Hola con todos, bienvenidos a Política con Flores. En el capítulo de hoy, ¿es el modelo económico uruguayo un ejemplo para América Latina? Aquí empezamos. Uruguay. País famoso por sus asados y su selección de fútbol. Grato es el recuerdo que tienen los uruguayos, quienes tras haber vencido a Brasil en el histórico Maracanazo se coronaron como campeones del mundo. Hoy, Uruguay sigue siendo campeón, pero no precisamente del fútbol, sino de la economía. Es el país con la renta per cápita más alta de la región, un sistema político bastante estable y unos servicios públicos de calidad. En política sobresale la figura de su expresidente José Mujica, conocido como el presidente más pobre del mundo. Sin embargo, mientras José vivía con poco dinero, el país crecía y su clase media se ampliaba. Uruguay es pionero en avances sociales. Fue uno de los primeros en América Latina y en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario y la venta de marihuana para uso recreativo. A diferencia de sus vecinos, Brasil y Argentina, Uruguay ha mantenido un crecimiento estable desde el año 2002. A pesar de todo este éxito económico, Uruguay sigue siendo un país con problemas para atraer inmigrantes. Y esto se debe a que últimamente las cosas están empezando a torcer un poco dentro de su economía. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos son: ¿cómo ha sobrevivido el modelo uruguayo hasta el sol de hoy? ¿Y cuáles son esas nubes negras que se dejan ver en el cielo de la economía uruguaya? Conocida desde el principio del siglo XX como la Suiza de América, Uruguay vio la luz en 1830, luego de una guerra que enfrentó a Brasil y Argentina. Siendo los británicos los árbitros de la paz, y considerando al puerto de Montevideo como una joya que no podía caer en las manos de ninguno de estos dos países, decidió apoyar la independencia de Uruguay. Al comienzo este era un país poco habitado. Únicamente lo habitaba un pequeño grupo de indígenas conocido como los charrúas, que en poco tiempo fueron exterminados. Es por esto que la mayoría de su población es de origen europeo, precisamente italiano y español. Si tú eras joven a principios del siglo XX, Uruguay era el sitio donde tú querías estar, pues era un país con una democracia moderna y un estado de derecho funcional. Es así que su población pasó de 1 millón de habitantes en 1900 a 2 millones a mitad del siglo XX y 3 millones al sol de hoy. Uruguay tenía una economía próspera, que en los años 60 incluso superaba a la de España, por ejemplo. Sin embargo, hoy por hoy, aunque es una de las más prósperas de la región, está lejos del nivel de cualquier país europeo. Pero, ¿por qué se dio este estancamiento de la economía uruguaya? Todo comenzó en 1958 con la creación del mercado común europeo. Europa era uno de los principales destinos de las exportaciones uruguayas, y con la creación del mercado común, este destino se cerró de lleno para Uruguay. De la noche a la mañana su economía se estancó, lo que la obligó a buscar nuevos socios comerciales. Así fue como Argentina se volvió el principal destino de las exportaciones uruguayas. Desde aquel momento Argentina y Uruguay caminarían juntos de la mano. ¿Crisis económica que pasaba en Argentina? Crisis económica que se sucedía en el Uruguay. Es así que en el año 2002, cuando Argentina sufrió una de sus peores crisis económicas, la conocida como el Corralito, Uruguay también sufrió repercusiones, con una caída del 7.7% de su Producto Interno Bruto. A partir de ese momento, Uruguay iniciaría una nueva etapa. Una etapa en la construcción de un nuevo modelo económico y social y en la búsqueda de nuevos socios comerciales. Buscando darle el impulso que necesitaba la economía uruguaya, los gobiernos comenzaron a sentar la base para la creación de zonas francas. Si te preguntas qué es una zona franca, es un pedazo de territorio donde no se pagan impuestos.
La única exigencia que tenían los gobiernos uruguayos con las empresas que querían constituirse en estos territorios era que la mayoría de trabajadores que contrataran fuera de origen uruguayo. Actualmente Uruguay cuenta con 11 zonas francas alrededor de su territorio. Pero esta no es la única ventaja que ofrecen a las empresas. Otra ventaja muy llamativa es su estabilidad política. Pues si bien las empresas valoran la rentabilidad, también valoran de manera significativa la seguridad jurídica que les otorgan los países. Desde el año 2005 hasta el año 2014, las zonas francas le significaron a Uruguay un ingreso de $6.000 millones. Aparte de estos ingresos a las arcas fiscales de la nación uruguaya, otro beneficio importante es que se establecen nuevas industrias, las cuales necesitan mano de obra capacitada, y estas a su vez generan pequeñas empresas de proveedores que se instalan a lo largo del territorio uruguayo y no necesariamente dentro de las zonas francas. De esta forma, Uruguay creó empleos cualificados y con buenos sueldos, y pasó de ser un mero exportador de materias primas a vender productos con valor agregado. Por ejemplo, el brebaje de la Pepsi que se exporta al Japón para la creación de una bebida especial que se comercializa en Japón, se prepara en Uruguay. Hoy por hoy, la Pepsi representa el 7% de las exportaciones uruguayas. Asimismo, sus socios comerciales cambiaron. Su principal socio ya no es Argentina, sino China y Países Bajos. Hoy, Uruguay tiene una economía muy diversificada, a diferencia de Chile, en el que más de la mitad de sus exportaciones se basan en el cobre. Desde la llegada al poder de Tabaré Vázquez y después de José Mujica, la coalición de partidos que gobierna el Uruguay se la conoce con el nombre de Frente Amplio. Este frente abarca a partidos de todas las tendencias, que van desde la derecha hasta la izquierda. Y son estos últimos los que con el paso del tiempo tienen más poder de decisión. Los partidos de izquierda han sido los responsables del bloqueo de ciertos tratados de libre comercio que el gobierno uruguayo ha querido firmar, por ejemplo con Estados Unidos y con Chile, y últimamente con China, lo que le hubiera significado al Uruguay un ahorro de $10 millones en aranceles. Sin estos acuerdos de libre comercio, Uruguay la tiene muy difícil para posicionar sus exportaciones dentro de la economía mundial. Otro de los problemas que tiene Uruguay es su creciente gasto público. Después de Venezuela, Uruguay es el país con más funcionarios dentro de su sistema burocrático. Esto ha ocasionado que solamente 1 de cada 3 empleos los genere el mercado privado. La mayoría los genera el sector público. Esto a la larga genera problemas de sostenibilidad financiera, pues para conservar todos estos empleos en el sector público se necesita adquirir cada vez más y más deuda, lo que puede derivar en problemas fiscales para el Uruguay. El día de hoy nos acompaña Marco Enríquez, estudiante de matemática con especialidad en análisis financiero. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, Carlos, es un gusto estar en tu programa. El gusto es mío, Marco. Cuéntame, ¿qué piensas tú del modelo uruguayo? ¿Crees que ha sido un éxito o por el contrario lo podríamos considerar un fracaso? Yo creo que Uruguay ha hecho un gran trabajo diversificando su economía. La implementación de zonas francas ha sido muy valiosa para la economía de Uruguay. Y la verdad, esta idea podría replicarse en toda Latinoamérica. Sin embargo, se deben buscar nuevos destinos para sus exportaciones que permitan seguir innovando en este sector. Excelente, Marco. Cuéntame, ¿cuáles crees que sean los principales retos que debe afrontar la economía uruguaya hoy por hoy? Bueno, de hecho pueden ser algunos, pero principalmente 3.
Se debería buscar nuevos mercados, mantener el nivel del gasto público, bueno, no reducirlo, sino mantenerlo estable. Y también más protagonismo al sector privado, porque al fin y al cabo es quien innova y quien nos puede ayudar en este aspecto económico. Listo, Marco, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Un gusto haber compartido con ustedes. Las conclusiones las sacan ustedes con toda la información recibida. Muchas gracias, hasta el próximo capítulo.